En nuestro tema de hoy seguimos con Éxodo, vamos a iniciar con el capítulo 13, pero también yo creo que estamos en una época muy importante de recordar porque el 22 de enero de 1973 se despenaliza en este país la violencia en el vientre. Han muerto en los años 77 y 78, por ejemplo, más vidas en el vientre de los números que han nacido. Se calcula que han sido en estos 50 años, más de 50 millones de bebés, nada más en este país. Pero también que cada año se pierden 50 millones de vidas, y eso yo creo que sin sumar todas los que mueren por anticonceptivos, por procesos de fecundación artificial. Entonces tenemos algunas cosas a las que queremos invitarte para reparar. La campaña de 40 días por la vida surge aquí en Texas. También aquí en Texas es donde es la despenalización. ¿Y en qué consiste? Se hace 2 veces al año, se hace en Cuaresma y se hace también en el mes del Rosario, que es octubre. Son 40 días donde hay ayuno, oración, hay vigilia pacífica, es decir, se reza afuera de los centros de exterminio prenatal, pero como gracias a tus oraciones, gracias a la misericordia de Dios, cada día se van cerrando más las puertas. Yo la última vez, en la última campaña, fui a orar afuera de este centro de exterminio prenatal que sale en la película de Abby Johnson, en El Mapa, que está aquí en Houston, el de la WP, y todo el año siempre hay personas orando. Me llamó la atención que solo había una persona y se fue cuando yo llegué. A veces nos imaginamos que con esta ley ya ganamos y lamentablemente no hemos ganado, porque hay un tema muy importante. La mayor parte son abortos silenciosos y de hecho en los centros de exterminio prenatal muchas veces son con químicos. Entonces, eso lo encontramos en las farmacias y hasta en las farmacias del supermercado. Entonces, en la campaña de 40 días por la vida están invitándonos a orar afuera de las farmacias. No necesitas hacer un escándalo, ni siquiera si no tienes un letrero, con que tú vayas, ojalá acompañada de alguien, a estar orando, o cada que vayas al súper, a la farmacia, reces un Ave María. Eso son semillitas que van sembrando paz. También queremos invitarte a que en familia todas las noches la cierres con un Ave María unida a las llagas de nuestro Señor, pidiendo la paz en los pensamientos, en el corazón, en el vientre, en la familia y en el mundo. Y tenemos también otra iniciativa de reparación que, bueno, la empezamos junto con la novena que Dios nos invita a través de la diócesis a orar. No sé por qué razón la empezaron antes del 22 de enero o porque no terminó, no sé por qué fijaron la fecha, pero ¿qué estamos haciendo? 50 días de oración que tú puedes empezarla el día de hoy, y lo que estamos orando es ofrecer la misa, ofrecer una visita al Santísimo o al Sagrario, el rosario y la coronilla. Entonces cada año vamos a reparar un año de muertes en el vientre, pero también estamos pidiendo por la conversión de todos los que han participado o hemos participado, si en alguna forma participamos, en la cultura de la muerte, pidiendo que sane cada año de nuestra vida. Es decir, el primer día reparamos el año 1973 y el primer día de vida de cada una de esas personas. Yo quisiera que platicaras un poquito sobre la fiesta que estamos celebrando hoy de San Pablo. ¿Quién es San Pablo? Sí, porque voy a aterrizar otra parte muy importante. Bueno, con él. sí, la Santa Madre Iglesia nos propone hoy la fiesta de la conversión de Pablo. A la conversión de Pablo, y la primera lectura, que es de Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, sería muy bueno que lo leyeran, porque ahí van a encontrar como, no el encuentro, ya el encuentro está en otra parte, pero sí cuando él es acusado por ser un apóstol de nosotros los gentiles, es acusado por la iglesia de aquel entonces, por los jefes, de revoltoso, de subversivo, y él empieza a contar de que yo fui alumno de Gamaliel, conozco bien la ley, o sea, Gamaliel era un hombre que conocía toda la Torá, pero entonces ahí es que viene lo lindo. Yendo a Damasco con una carta firmada de las autoridades para ir a desbaratar y perseguir a esa secta, como él la llamaba, los primeros cristianos que nacieron después de la resurrección del Señor, tiene un encuentro personal con él.
y es tan fuerte que quedó ciego y escuchó la voz de Jesús cuando le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Después es llamado Pablo, pero él se llamaba Saulo de Tarso porque allí nació, en la isla de Tarso. Entonces empieza un cambio en ese hombre y se hace, por supuesto, pro vida, porque toda conversión, todo cristiano, toda persona que ame y que se deje amar por Dios, va a defender la vida en todas sus facetas, desde la concepción hasta la vejez, porque la vida le pertenece a Dios. No sé si quieres que siga o lo vamos. Es que vamos a suponer que San Pablo en esa época pues era una persona conocida y a lo mejor era conocido su pecado. Entonces, ¿para qué estaba permitiendo Dios ese pecado conocido para que los demás oraran por él? ¿Cuánta gente debió de orar por él que se vino a esa conversión? Bueno, lo primero que hay que resaltar, que también está en el libro de Hechos de los Apóstoles, que el primer protomártir que fue el primer mártir, Esteban, también estaba llevando la palabra de Dios y estaban tan furiosos los que le molestaban lo que estaban diciendo los demonios, que fue llevado afuera y era lícito que murió lapidado. Y dice la palabra que un tal Saulo, la ropa de Esteban cayó a los pies de ese tal Saulo, que es bien importante porque él es el apóstol de nosotros los gentiles. Todos los demás apóstoles se dedicaron a predicar en Israel, pero en aquel entonces no era Israel. Y Pablo sí se expande para el pueblo pagano que somos nosotros. Entonces funda en comunidades en Roma, en Tesalonia, en Corinto, en todas esas partes que van para el mundo y gracias a él nos llega a nosotros la palabra de Dios. O sea, él es el apóstol de todos nosotros los gentiles, que significa no del pueblo judío, no del pueblo elegido, nosotros somos gentiles. Pasamos a ser también, ellos son nuestros hermanos mayores al insertarnos con el bautismo. Pero bueno, no nos vamos a entender allí, sino qué es lo que sucede. Que ese mismo sangre del mártir dio este gran apóstol. Esa sangre derramada de esos inocentes, igual como también cuando Herodes envía a matar a todos los niños para matar al rey, toda esa sangre tiene semillero. No, nosotros nunca denunciamos ni ponemos el dedo, ni siquiera en los médicos que hicieron el juramento hipocrático, ni la joven confundida, ni el joven confundido, ni los padres por miedo que a veces llevan a los jóvenes, a ninguno de ellos. Lo que queremos es que descubran con cuánto amor amó Dios al mundo, que entregó a su propio Hijo a una muerte y a una muerte de cruz, dice la palabra. La lectura de hoy de San Pablo es tan determinante porque luego él entiende que de perseguidor pasa perseguido. Si me permiten, voy a decir de una vez en segunda de Timoteo, creo que recuerdo, ya él está esperando el juicio después que ha fundado todas esas comunidades y que luchó con su propia concupiscencia, porque primero dijo, hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero. Pero al final dijo, no vivo yo, Cristo vive en mí. Y en esa carta que está esperando para ser degollado, porque así murió, por la verdad, él dijo, he combatido el buen combate, he perseverado en la carrera, ahora me espera la corona del justo. Nosotros también estamos aquí porque esperamos la corona del justo y defenderemos la vida con amor, desde el amor, sin juicio, porque todo cristiano tiene que ser pro vida. No, un católico que diga, bueno, algunas veces, pro-choice, no ha conocido realmente el amor de Dios, porque no puede ser. Es ambivalente, es contrario. Entonces yo tratamos nosotros de esa persona de decirlo, cómo es el pensamiento de Dios que está plasmado en la Biblia, y no caemos en una discusión estéril. No. Porque además, bueno, yo por lo menos como conozco mi carácter, entonces yo digo algunas cosas, si la persona se pone muy reacia, yo me callo porque voy a caer también en la tentación de voy a enervarme y a que me robe la paz. En la palabra de Dios dice, busca la paz y ponte a perseguirla. Entonces eso es lo que Magdalena nos va a seguir hablando, pero este preámbulo fue importante para saber que de esa sangre, de esos inocentes, se va a sembrar un semillero para que todos los que han participado se conviertan.
Y esos serán tan grandes y tan fuertes como Pablo, o más que Pablo. Claro Y que nos sí, van ¿por a qué no? adelantar. Sí, por eso cuando hablamos sobre esta violencia en el vientre y las otras personas que están a favor de eso, a veces no nos quieren escuchar o se irritan, entonces lo mejor es no seguir Y orar, y orar y orar. por su conversión. A mí Exacto. me llamó mucho la atención, ayer estuve en la junta de mi parroquia sobre el tema de Provida y había pues es bastante más joven que yo, que nos llevaba cifras y a mí me llamó la atención, habían varias cifras, pero voy a redondear los números. Vamos a decir que la población entre los 18 y 29 años, 3 de cada 4 están a favor de la despenalización y de la violencia en el vientre. Solo una cuarta parte no está a favor. Luego venía otra cifra alarmante, católicos que van a misa. La mitad justifican lo mismo, la violencia en el vientre bajo cualquier circunstancia. Pero me llamó mucho la atención, venía las cifras de los hermanos evangélicos y ellos era al revés. 3 de cada 4 no están a favor de la violencia en el vientre. Entonces yo me preguntaba y quiero investigar qué estamos haciendo mal o qué están haciendo bien ellos, porque algo hay por ahí. Y bueno, Pero María Elena, antes que siga, yo creo que tengo parte de lo que sucede allí. Que hay muchos católicos, entre comillas. En cambio, el evangélico sí va a su célula, sí lee la son Biblia. más coherentes. Sí, yo lo he exacto. En visto. cambio, el católico tú dices, bueno, yo me he topado con algunos que yo le digo, no. Fuiste bautizado, pero no eres católico. Y en estos días dijo Monseñor Roberto Suipul en un video que hizo, que el católico que está en Nueva Era ya no es católico. No, y a veces los católicos nos dejamos influenciar también. Entonces la palabra de Dios se empieza a aguadar un poco. Exacto. Porque nos dejamos influenciar por la cultura que a veces se ve que son más fuertes y de ahí nos vamos. Entonces tenemos que estar muy fuertes en nuestra fe. Así es. Estábamos analizando algunos de los puntos y bueno, se ha deshumanizado al ser humano que vive en el vientre, pero a veces digo yo que tengo más de 20 años viendo casos, yo me doy cuenta que si tú te vas por ese lado, ya está tan arraigada la cultura que le va a importar poco. Muchas veces te vas por el lado de hacerle una pregunta, bueno, ¿y qué pasa si tú pierdes la vida? ¿A dónde crees que te irías a pasar la vida eterna? Te contestan, no me interesa irme al infierno, porque es tan fuerte lo que traen. Pero hay otra parte también que... No, porque no saben también lo que es el infierno. Exactamente. Bueno, yo fui varios años maestra y en la universidad en una de las universidades donde daba clases, tomé un diplomado de filosofía. En ese diplomado lo que nos enseñaban era ayudar a los alumnos o a cualquier persona, era filosofía para niños, a pensar. Diramos, es una locura pensar que no pensamos, pero sí, no pensamos. Entonces, atendiendo casos, una manera, no quiero entretenerme mucho, de lo que yo observo hoy en día pasa lo siguiente. La cultura de muerte le ha dicho, tú tienes derecho al placer y al placer sexual. Y no te va a pasar nada porque aquí te facilito preservativos, píldoras, lo que tú quieras. Y son infalibles. Entonces, cuando ellos, pues todos creen que a nadie le va a pasar, pero entonces cuando fallan, ¿qué pasa? Entonces hay que enseñar a pensar a los jóvenes, primero que sepan que todo método de planificación falla. ¿Qué vas a hacer si resulta una nueva vida? Y cuando yo me topaba con esas chicas, digo, con cada una a veces es una metodología diferente, lo voy a resumir muy pequeño, pero les decía, a ver, vamos a echar a correr la película. Tú no puedes ya echar el tiempo para atrás porque embarazada ya estás. O eres madre de un hijo vivo o madre de un hijo muerto. Entonces empieza a pensar cómo sería tu vida si ese bebé nace. Entonces al principio te va a pesar, claro, vas a tener que dejar de hacer muchas cosas, pero también cómo te vas a sentir el primer día que dibuje a tu mamá, el primer día del kinder. Y bueno, vete así, no me voy a entretener mucho, pero los 15 años, cuando se case, tus nietos, etc. Ahora vamos a hacer la película 2. Imagínate que lo das en adopción. Y bueno, te quitaste el peso de encima, ya puedes estudiar, puedes seguir saliendo a divertirte. Van a haber momentos en que lo extrañas, en que te duele. Sigue corriendo la película, luego te casas, tienes hijos, pero cuando llegues al cielo te vas a topar con esa vida y te va a enseñar todas las cosas que hizo, lo feliz que fue. Y número 3, ahora vamos a suponer que tú te vas por la puerta falsa y decides quitarle la vida. ¿Qué va a pasar cuando vuelva a ser el día
en el que tú fuiste al centro de abortos, ¿cómo te vas a sentir? ¿Cómo te vas a sentir cuando tus amigas empiecen a estar embarazadas? Cuando te cases y sea tu segundo embarazo. Cuando sea la fecha en que iban a nacer. O si tú pasas por un kinder y ves niños de 3 años y hace 3 años que abortaste. Y sigue corriendo la película. María Elena, y en mi trabajo de dirección espiritual, perdona que te interrumpa, sucede lo siguiente, que nosotros tenemos amnesia selectiva. Entonces esa mujer, esa joven, olvida lo que hizo y está jugando a la casita, se la llamo yo, con los nuevos hijos y nuevo esposo, pero en su inconsciente hay una herida bien grande. Demasiado grande. Bien grande. Y puede que por eso tiene depresión, por eso tantas cosas por lo que no recuerda. Y le digo, a lo mejor nadie se dio cuenta aquí que tú abortaste, pero va a llegar un día que llegas a presencia de Dios y esa criatura te va a abrir la puerta porque está feliz en el cielo, pero tú vas a tener que darle una explicación al Padre y a tu criatura por qué no le permitiste nacer. Y todo el dolor que va a conllevar todo esto. Ese es un ejercicio. Sin quitar que si el alma se arrepiente y confesó, lo que van a hacer es una fiesta ya. Porque ya cuando el Señor perdona, perdona. Sí, pero bueno, eso es en el caso que estás con una persona que está tratando de decidir. Sí, esa ya es otra historia. No, pero quería dejarlo claro. No vayan a pensar que el perdón de Dios es como más o menos. No, sí, el perdón de Dios es perfecto. Por eso es importante que desde ahora, si las jovencitas todavía están al tiempo, enseñarles que todos nuestros actos tienen consecuencias. Uh-huh. Y esas consecuencias son irreversibles. Sí, una vez que la hicimos, o salimos adelante o nos acobardamos. Y yo creo que a veces por acobardarnos quitamos la vida a alguien que debería, que ya nuestro Señor lo mandó. Que tiene derecho a nacer. Que tiene derecho. Otra de las cosas muy importantes que señalábamos es que los jóvenes y los adultos a veces no sabemos para qué fue creada la sexualidad. Cuál es el momento, cuál es el objetivo, entonces nos hace falta hacer mucha catequesis, pero puro placer alguno. Exactamente. Uh-huh. Pero bueno, queremos invitarte también. Ya te hemos dicho que la iglesia comenzó una novena, nos invita a Dios a través de la iglesia y está tan bien hecha que vamos a hacer cada miércoles, hoy vamos a hacer el día 1. Y esto me encanta porque trae una catequesis también, está muy completa. Vamos a empezar con el día 1 que empezó el 19 de enero. Puedes buscarla en 9 Days for Life, viene en español, o 9 días por la vida. La misa de apertura de Vigilia Nacional de Oración por la Vida se puede ver en vivo para que lo tomes en cuenta el siguiente año. Y también el día 1, siempre se conmemora el día 22, pero como en este año cayó en domingo, se hizo todo esto el día 23, es decir, el lunes. Entonces, la intercesión es porque la trágica práctica del aborto llegue a su fin. Y nos invitan a hacer un Padre Nuestro, 3 Aves Marías y un Gloria. Aquí va la reflexión. Pero ya va, comenzamos la novena con un Padre Nuestro, 3 Ave Marías y un Gloria. Ahorita estoy leyendo lo que es la novena. Tú la puedes empezar hoy. No importa que todos hayamos empezado el día 19. Dice, en cada etapa y en cada circunstancia somos sostenidos en la existencia por el amor de Dios. La presencia de una enfermedad, discapacidad u otra circunstancia desafiante nunca disminuye el valor de una vida humana. Dios no nos llama a la perfección de las apariencias o habilidades, sino a la perfección en el amor. Cristo nos invita a abrazar nuestra propia vida y la de los demás como verdaderos dones. El aborto rechaza trágicamente la verdad de que cada vida es un don bueno y perfecto, que merece protección. Esta práctica violenta pone fin a la vida de un ser humano en su mismo principio y hiere horriblemente a todos los que implica. Pero Cristo vino para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10:10. Asumiendo la carne humana por nuestra redención, que nuestra cultura conozca el poder del amor de Dios transformador, para que todos los ojos se abran a una increíble belleza de cada vida humana. Nos invita a un acto de reparación que tú puedes elegir. Uno de ellos es descansar de la televisión y las películas. Considera pasar algo de tiempo orando en la reflexión, o sea, lo que aquí leímos. Otra es una oración que ahí nos ponen. Y la tercera es algún sacrificio, oración o acto de penitencia por la intención. Ahora viene el paso adicional, que es empezarnos a formar. Dice, el aborto es un tema frecuente en las noticias, debates políticos, conversaciones cotidianas con familiares o amigos. Yo no sé por qué tú lees tan deprisa. Estás diciendo algo muy importante. El aborto es una...
Vuelve a Un empezar. tema frecuente, noticias, debates políticos y Noticias, debate político, cuidado. conversaciones cotidianas con familiares o amigos, debido a que el aborto puede ser una cuestión controvertida y emocional en cualquier ámbito. Muchos podemos sentirnos intimidados cuando surgen tema sin saber qué decir. ¿Y por qué no sabemos qué decir? Porque no nos hemos informado. La iglesia aquí nos está dando en estos 9 días, bueno, nos resumen hasta encíclicas. Sí, señor. Nos van a puntos, por eso hemos elegido hacerlo una parte de los programas. Nos presenta un panorama básico que resume puntos claves. Este artículo te ayudará a prepararte mejor para dar testimonio de la santidad de la vida humana. Y lo de hoy es otra mirada del aborto. Y ahorita al final les voy a decir cómo a mí me sirvió. Bueno, este conocimiento yo ya lo tenía, pero cómo te puede llegar a suceder a ti y cómo leer esto te puede ayudar algo. Dice, eres único. Desde tus primeros momentos de existencia tenías todo el ADN que determinaría tu sexo, tus rasgos faciales, tu físico, el color de tu piel, cabello y ojos. A los 24 días tu corazón comenzó a latir. A las 8 semanas todos tus órganos estaban presentes y tus huellas digitales únicas se estaban formando. Los ultrasonidos muestran que a las 18 semanas puedes nadar, dar volteretas, chuparte el pulgar, incluso cubrirte los oídos si escuchas música alta. Si hubieras nacido tan solo de 23 semanas después de la concepción, tus probabilidades de supervivencia serían del 50 al 80%. A las 25 semanas, más del 90%, y eso que todavía faltan meses para el nacimiento en término. Ahora bien, si alguien toma la vida de una persona inocente después de que él o ella nace, es contra la ley, pero si es algunos minutos justo antes del nacimiento, es legal hacerlo en muchos estados y se llama aborto. Perdón, señor. El asesinato. Estamos crucificando de nuevo a nuestro Señor. Sí, en señor. esas Él está en criaturas. cada... Te adoramos, sí, oh señor. Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. El aborto y la ley. El fallo de la Corte Suprema en el caso Dobbs versus Jackson Women's Health Organization acabó, esta es una de las victorias prohibidas más fuertes, que Dios no permitió llegar a los 50 años, con el régimen nacional de casi 50 años, del aborto a solicitud que inició con la decisión Roe versus Wade en 1973. Este régimen estaba basado en la opinión indefendible de que la Constitución de Estados Unidos de manera implícita prohíbe al gobierno proteger al niño en el seno materno de la violencia en el aborto. La Corte Suprema con Dobbs concluyó que no hay nada en el texto de la Constitución, en la historia, en la tradición jurídica de Estados Unidos, ni en los precedentes de la Corte que justifiquen la posición extrema de Roe. Con Dobbs, o sea, este nuevo caso, la Corte Suprema remitió la cuestión del aborto a la decisión de los representantes electos del pueblo en el ámbito federal y estatal. Tomará tiempo para que la decisión Dobbs se complete y habrá muchas variaciones en cómo los estados tratarán el aborto. Mientras tanto, el aborto es legal en más estados en que no lo es. Y se necesita más trabajo en los meses y años venideros. Viene luego los efectos del aborto. El aborto resulta en la muerte de un niño. ¿Qué es el aborto? La muerte de un niño. Que aún no ha nacido. En muchas madres, el aborto causa, yo diría en todas, un trauma emocional, psicológico y espiritual severo y duradero. Aunque no lo quieran admitir, porque como decía Sonia, muchas veces se tapa. Muchas mujeres experimentan culpa, vergüenza y pena abrumadoras. También se han documentado otros efectos: depresión, aislamiento de los demás, trastornos de la alimentación, conductas de autocastigo como hacerse cortes en las muñecas, disfunción sexual, problemas en la intimidad, dependencia del alcohol y las drogas, problemas de vinculación afectiva con otros hijos o con los posteriores, pesadillas relacionadas con el aborto y otros problemas para dormir. Las relaciones familiares pueden sufrir a medida que el padre del niño abortado, los abuelos u otros familiares experimentan su propia culpa, dolor o pérdida. Incluso si la madre mantiene en secreto su aborto, los familiares pueden angustiarse por los cambios en el comportamiento y la salud mental o emocional de la madre. Lo que la iglesia enseña. Bueno, voy a parar un poquito antes de seguir aquí. Yo he leído un poco, he leído sobre el tema y me he capacitado para atender mujeres que pasan por este síndrome posaborto. Y una vez leí un caso de un niño que se comportaba muy mal, traía muchos problemas emocionales, va con la psicóloga y a la hora que le dice,
dibuja a tu familia, él dibuja los abortos que tuvo su madre sin que nunca nadie se los hubiera dicho. Y cuando la madre empieza a recibir tratamiento y la madre sana, el niño sana. Jesús bendito. Lo que la iglesia enseña. La iglesia siempre ha enseñado que toda vida humana es preciosa y digna de protección. Sí, Señor. Todo aborto intencional, porque lo demás podríamos llamarlo como pérdida, sería bueno cambiar de palabra, es gravemente malicioso. En abril del 2018, el Papa Francisco escribió: la defensa del inocente que no ha nacido debe ser clara, firme y apasionada, porque allí está en juego la dignidad de la vida humana, siempre sagrada, y lo exige el amor a cada persona más allá de su desarrollo. La iglesia no aborda las difíciles decisiones sobre el embarazo con una falsa mentalidad de el uno o el otro, enfrentando a la madre con el niño. Por ejemplo, un bebé concebido por violación no es un agresor que merezca la muerte por el aborto. Es inocente como su madre. ¿Manda? Él es inocente. Ambas merecen atención, apoyo compasivo, Exacto. más no violencia. El aborto no trae sanación o paz, pero ambas se pueden encontrar en la valiente decisión de dar a luz al bebé. Voy a hacer otro paréntesis. Muchas veces los que llevan a los centros de exterminio prenatal a ejecutar esa víctima es el propio abusador o violador. Y quedan cobijados, no son denunciados muy frecuentemente. Ellos son los salvados. Y ellos no reciben nada. Hoy muchos bebés con diagnóstico prenatal de discapacidad son abortados. Es que está nombrando aquí como las causas más fuertes. Otra de las razones donde empezamos a tambalear es, bueno, y si bien especial. Los asustados Quería padres, que tocaran eso. inseguros de su capacidad de cuidar a un niño, así pueden confiar en que Dios les dio a ellos ese hijo por una razón. Y siempre Padres buena. que crían a niños con discapacidades a menudo escriben sobre las alegrías inesperadas y el efecto transformador en sus familias. Hay una joven madre, hace precisamente 8 días me conseguí con ella y le pregunté por su hijo autista. Me enseñó fotos y ella me dijo, él es un ángel, si yo estoy brava, él viene y me hace así, para que sonría. Si él ve que alguien está preocupado, va y lo abraza, ya está grande y ha avanzado con terapia y con esto, sobre todo con el amor y que su madre de mucha oración. Y podía ver en la alegría del rostro de ella cómo ella le agradece a Dios ese hijo y ella decidió tenerlo y allí ella hizo su primera comunión y no, eso es toda una historia bella. Es que tienen alma de niños, son angelitos en casa, incluso cuando las discapacidades son tan severas que es probable que el bebé muera antes o poco después del nacimiento. Muchos padres que llevaron sus embarazos a términos dicen que proteger a su hijo y honrar su vida natural sin importar cuán breve sea fue profundamente sanador. Voy a hacer aquí otro paréntesis. Cuando nosotros atendemos un caso, no es que nosotros seamos brujos ni dioses. Que Dios nos libre. Dios nos libre, somos instrumento. Eso es correcto. Pero un día me tocó atender una jovencita que vamos a decir con muy poca educación, que iba con su mamá porque su esposo la había dejado porque daba malos hijos. Entonces había tenido un hijo con hidrocefalia, voy a inventar la edad porque no me acuerdo, y se murió a los 5 años. Tenía otro hijo, vamos a decir, de 4 años y medio, y estaba embarazada. Entonces su motivo por el que ella quería eliminar la vida es porque venía especial. Entonces, como boca de profeta le dije yo, porque yo ni conocimientos médicos tengo, ¿qué tal que tu criatura se muera a los 5 años? Le queda medio año. Estoy parafraseando la edad y lo que le dije. ¿Y qué tal que la que viene es una niña y viene sana? Todo eso se cumplió. Marilena, yo tengo que decirlo y decírtelo a ti y decirlo aquí, que cuando nosotros le estamos sirviendo al Señor, y es bíblico, el Espíritu Santo nos toma. Eso es todo, no soy yo. No exacto, soy yo. entonces ni yo no salvé es, esa vida. no solo es, regalé allí tiempo. cuando tú estabas diciendo eso, era el Espíritu Santo por boca tuya, sí, por tu boca pecadora, pero el Espíritu Muy Santo pecadora. se abaja a nuestra propia miseria porque Él quiere almas, quiere la verdad, quiere que tengamos la verdad. Así y muchas. Cuando nosotros decimos sí a la vida, también nuestro Señor nos ayuda. Por supuesto, porque estamos poniéndonos de parte de Él. Claro. Voy a hacer otro par de ejemplos. Hay una Miss Universo que le sugirieron a su mamá eliminarla en el vientre porque venía deforme. Creo que es Miss Italia, no sé si 1985, no quiero decir disparates, pero estoy casi segura. Anyway. Hay otros gemelos sacerdotes que a su mamá también le sugirieron lo mismo porque venía con 4 brazos y 4 piernas. Entonces, que eran gemelos. Muchas veces los diagnósticos dicen que viene especial y nace así. Nace perfectamente y muchas veces
mueren en el vientre o mueren a los pocos días de nacidos. Pero ahí es a Dios a quien se le sigue respetando ser Dios. Bueno, yo quisiera recalcar que esta maniobra de la violencia en el vientre es del demonio. Porque Totalmente. está en contra de la familia. Exacto. Lo que Pilares quiere de la es que creación, vida y familia. se desaparezca para que todos nos perdamos, porque la familia es la base de la sociedad. No, y como tú lo has dicho repetidamente, Ana Lilia, no solamente esa vida, sino toda Claro. la generación que venía con esa vida. Ujú, ¿Ok? ujú. En muy raras ocasiones, continuar un embarazo puede poner en riesgo la vida de la madre. Este es el tercer caso donde nos toca el corazón. Por ejemplo, debido a un embarazo tubárico o un cáncer uterino agresivo. Es moralmente lícito eliminar la amenaza para la vida de la madre extrayendo el útero canceroso o la trompa de falopio donde se implantó el niño, aunque sea previsible que el niño muera como resultado indirecto e involuntario de dicha cirugía. Pero el aborto, el quitar directa e intencionalmente la vida de un niño, nunca es moralmente permisible. Es decir, lo voy a explicar como con más manzanitas. No hay nada que vaya a sanarle a la mamá quitándole la vida al hijo. Pero ¿qué es lo que pasa? Nuestra vida inicia, la semilla de papá y de mamá se unen en la trompa de falopio. A la semana bajamos al útero, donde estamos los siguientes 9 meses. Por algunas ocasiones el bebé no baja, y eso es algo mortal, porque si el bebé sigue ahí, explota la trompa y tanto muere la mamá como el hijo. Entonces, lo que se hace es no quitarle la vida al bebé, se corta la trompa y el bebé muere a causa de esto. Pero de cualquier manera, la vida de los dos peligraba. Yo aprendí porque yo nunca había, nunca se me había planteado ni en Sí, una pero de las es pláticas. bueno aclarar eso, porque tampoco nos van a decir a nosotros, pero bueno, entonces que se mueran los dos. Ustedes, No. porque pro vida, no. Siempre Pero se trata de salvar las dos también ha vidas. habido vidas heroicas de mujeres que Ujú. teniendo cáncer algo dicen nada y mueren siendo, hay santas que han Dado yo no su me hago ahorita vida, nada, no prefieren importa que me su hijo muera. Pero en nazca. ese caso Es hasta una Dios decisión respeta personal, la decisión. claro, exacto. es una decisión personal, pero aquí es moralmente lícito. ¿Qué debemos hacer? Amarlos a ambos. Un buen médico lo que hace es cuidar la vida siempre de los dos. Así Y si dijo la tiene doctora que María del Pilar elegir, Calvo. Sí, tiene señor. que elegir la vida más viable. Si está en algo es la vida más viable. Ujú. Apoya a las mujeres que necesitan ayuda durante y después de embarazos difíciles a través del trabajo de oficina de Acesana, de Respetemos la Vida y los centros locales de cuidado del embarazo. Edúquese usted mismo y a otros sobre las dificultades que algunas personas experimentan después del aborto y averigüe dónde derivar a quienes buscan ayuda. Aquí hay una de las páginas, Esperanza Posaborto. Si se siente llamado a apoyar su ministerio local, comuníquese con su oficina diocesana de Proyecto Raquel. Este es otro, el Proyecto Raquel, que en todas las parroquias yo creo que hay información para saber cómo ayudar. Manténgase informado sobre la legislación federal clave y los registros de votación de sus representantes. Es decir, antes de votar, cuida que aquel por el que vas a votar, no importa qué partido sea, lo que propone va de acuerdo a la ley de Dios. A la cultura de la vida. Human Life Action o USCCB, Organización Pro-Life, que es la parte de los obispos, donde sale toda la parte de la iglesia, que sale la información. Manténgase actualizado sobre asuntos de Estado, inscribiéndose para recibir información de la Conferencia Católica de su Estado o la Oficina Diocesana Provida. Lo más importante es orar diariamente por el final del aborto para que todas las madres y niños experimenten el amor, apoyo de la comunidad, de la iglesia y que todas las personas que sufren después del aborto encuentren sanación y paz. Me voy al último caso antes de que lleguemos a Éxodo. Un ginecólogo en una ciudad, en algún lugar donde yo viví, que casualmente era mi ginecólogo también, recibo la llamada de una amiga y me dice que otra amiga de ella había tenido un problema médico en el embarazo anterior, entonces él le iba ¿cómo se dice? Adelantar el parto. Por la edad gestacional que tenía esta criatura y pues en México la tecnología era muy difícil que el bebé sobreviviera o pudiera tener secuelas. Entonces, en una llamada anónima, yo llamé al doctor y le dije, a ver, como médico, usted está llamado a cuidar las dos vidas. Tiene 2 pacientes. Le hice una pregunta porque a través de las preguntas pensamos, ¿su paciente, que es la mamá, ya presentó algún signo de que esté peligrando su vida? No. ¿Qué tal si usted atrasa esa decisión que tiene y entonces la adelanta hasta el momento en que ella, si es que en este embarazo empieza a presentar algo?
Pues gracias a Dios detuvo la intervención, que el doctor era bueno, no quería quitar la vida de ese bebé, pero el bebé podía morir porque se estaba adelantando en algo que no había pasado. Ya, ya. Y entonces pasó el tiempo adecuado y ambos nacieron y ese bebé sobrevivió. Entonces, si nosotros no estamos informados, ¿cómo podemos nosotros ayudar a un médico a reflexionar? O es más, con este tema de la trompa de falopio, esta semana estaba yo en una tienda y escuché a alguien que hablaba y estaba, pues uno podía suponer, en un embarazo inesperado. Esperé que hablara, me senté con ella y empezamos a platicar y había tenido un embarazo ectópico. Sucedió todo esto que platicamos, tenía otro hijo vivo. Y entonces le pregunté yo qué quería hacer con ese bebé. Obviamente que no pensaba en eso, pero estaba muy preocupada por su vida. Entonces le dije, mira, yo no soy doctora, pero ella tenía cuando menos 3 meses. Le digo, ya tu trompa de falopio ya hubiera explotado, ya tendrías unos dolores tremendos. Lo más lógico es que está bien. Y que la remití a un centro Provida. Pero imagínate, aquí que tardan tanto las semanas para ir al médico, ¿cuántas semanas de angustia iba a tener esta criatura? A fin de cuentas me pude comunicar con ella y me dijo que ya no hizo su cita, ya estaba tranquila. Gracias, y tendrá Señor. Pero fíjate, cómo si no estamos formados en este tema, porque a lo mejor la escucho, pero pues no sé qué decirle, o me dice que tiene un embarazo ectópico y ¿qué le contesto? O no sé dónde puede recibir ayuda médica, porque yo doctora no soy. Por eso es bien importante formarnos. Y una disculpa que hayamos tardado tanto en este... Yo creo que es importante que nosotros, los Provida, podamos llevar ese mensaje a todos los que nos dicen que queremos no respetar el derecho de la mujer de hacer lo que ella quiera con su bebé. No, yo pienso que todos nosotros estamos de acuerdo. Cuando es una condición médica, que sea lo mejor. Y si se pueden salvar las 2 vidas, exacto, mejor. Pero yo creo que lo que denunciamos más es cuando es electivo, cuando la mamá decide porque no quiere esa carga o porque no quiere que su vida se cambie, el confort, lo confortable de su vida, que porque este bebé le va... O sea, más que nada estamos denunciando ese deseo de deshacer la vida sin ningún motivo. Y también estamos invitando a orar porque queremos que todos esos médicos políticos terminen como Pablo, porque valen cada gota de sangre. Y si ellos les tocara rendir cuentas a hoy, es más grave que su alma se pierda a que una de esas criaturas se vaya al cielo, sin haber hecho su misión, sin haber podido probar un chocolate. Pero esas almas también nos duelen. Ahora sí entramos a Éxodo. Sí, pero antes de entrar en eso, para que veas que todo está concatenado, porque así es el Espíritu Santo, Moisés, que es el protagonista de este libro, y también de el otro libro que viene número. El rey el faraón, había ordenado matar a todos los niños varones que nacieran. Debe ser que todavía no había la práctica del aborto, entonces él dijo, cuando nazcan. Y la mamá de Moisés, ya eso lo vimos en otro programa, hizo una cesta y lo arrojó al Nilo y mandó a su hermana, a la hermana de Moisés, a que lo mirara qué iba a pasar. Y la hermana del faraón lo rescató. Este líder, a quien el Señor, que también ya lo leímos, que después tuvo que salir exilado, pero sin embargo lo envía como un vehículo, como un instrumento para sacar, porque le dice, he escuchado a mi pueblo que está sometido a la esclavitud del faraón. Ese se salvó de las aguas del Nilo. Es más, el nombre de Moisés es salvado de las aguas. Así que viene como anillo al dedo lo que todos hemos hablado con quién es Moisés, que vamos a seguir hablando y ya hemos hablado de todas las plagas y todo lo que le pasó. Además de ahí yo creo que viene ese término de las cunitas porque se les llama Moisés. Exacto, también, si viene. ¿Sí? No quiere decir que todo lo que veamos en la Biblia, porque puede causar desconcierto, sea un ejemplo, porque Moisés también fue asesinó alguna vez. No quiere decir que Dios estaba diciendo, está bien que tú bajo estas circunstancias hayas asesinado a este otro porque estaba abusando. Está retratando el pecado, pero aún a pesar de su pecado, que se arrepintió, como Dios lo llama, porque todos somos pecadores y todos estamos llamados. Igual que el rey David, pero lo que también tenemos que hacer de notar, que nosotros estamos leyendo aquí todo el Antiguo Testamento, pero hace rato comenzamos con el Nuevo Testamento y la fiesta que tenemos que hoy de San Pablo.
porque lo que tenemos que entender es que el nuevo Adán Jesús y la historia de la humanidad se dividen antes de Cristo y después de Cristo. Moisés es una prefigura de Jesús, el libertador, el que abre el mar rojo, pero Jesús es excelencia, la excelencia. Pero mientras más conocemos de esto, más valoramos el plan salvífico de Dios en la persona de Jesús. Sí. Y que ese mar rojo, que vamos a ver ahora cómo se abrió para que el pueblo elegido pasara, ese es el mar rojo que nos propone el bautismo cristiano, que se abre el mar rojo y pasamos de criatura de Dios a hijo de Dios. No, todo va concatenado perfectamente, todo lo que hablamos de acá. Nosotros a veces nos ponemos un poco de acuerdo en la camioneta, pero cuando venimos de camino. Pero el Espíritu Santo lo acomoda todo mejor. Es que la Biblia es actual. Todo lo que pasó antes sigue pasando. Y las enseñanzas son verdaderas. Muy verdaderas. Sí, Señor. Gracias, Ana Lilia, por esa acotación tan importante. A ver, hija, ¿cuál es lo que traes del capítulo 13? Y vamos en el 13, los primogénitos y los panes ácimos. Conságrame a todos los primogénitos porque las primicias del seno materno, fíjate cómo desde aquí le está dando su dignidad al ser humano. Ya es un ser humano. Entre los israelitas, sean hombres o animales, me pertenecen. No, y además dice de los animales también, ¿eh? Hay que cuidarlos también. Dice, esa tierra los va a llevar a una tierra que emana y leche. Leche y miel. Leche y miel. Al primogénito del asno, en cambio, lo rescatarás con un cordero, y si no lo rescatas, deberás desnucarlo. Luego ya viene la salida de Egipto. Dice, cuando el faraón dejó partir al pueblo, Dios no los llevó por la ruta que atraviesa el país de los filisteos, aunque es la más directa. Porque pensó, es posible que al verse atacados se arrepientan y regresen a Egipto. Regresen a la esclavitud. ¿Cómo lo aplicamos a esto? Cuando el faraón despidió al pueblo, Dios no los llevó por el camino del país de los filisteos, que era más corto. Pues Dios pensaba, si hay que combatir, tal vez el pueblo se asuste y vuelva a Egipto. Aquí está diciendo, en toda esta lucha que tenemos, que parece a veces brazadas en el aire, contra el aborto, bueno. Vamos a ponerlo algo que es muy frecuente. Vamos a llamarle un adulterio. Dios no resuelve rapidísimo. No, pero como veníamos en esa línea, quería enfocarlo allí. No, dale donde quieras. Sí. A eso parece que fuera como brazadas. No, porque la fe nos dice, que es la primera de las 3 virtudes teologales, que yo estoy haciendo la porción, María Elena está haciendo la porción, Ana Lilia está haciendo la porción y así otros, muchos más. En esa partecita que nosotros estamos haciendo, Dios está construyendo la civilización del amor, que es la civilización de la vida. Cada quien tiene que hacer con el propósito para el que nació, sin perder la esperanza, porque la obra es de Dios. Y aquí está, y por eso es que la Biblia nos va enseñando, como bien decía Ana Lilia, y que no nos llevó por el camino más corto, pues Dios pensaba, si hay que combatir, tal vez el pueblo se asuste y vuelva a Egipto. Entonces nos asustamos y volvemos al Egipto de la esclavitud. No, con esto no se va a poder. No, porque mira que ahora esto. No, el Dios no está dormido. Sigamos adelante. Vamos a poner el ejemplo ahora de un adulterio. No se resolvió rapidísimo el problema y no regresó mi esposo a casa. Tuvo que ser largo el camino, porque en ese camino iba a ser también mi conversión. Dios lo que quiere es una familia mejor. Bueno, ya no tengo tiempo para contar del mío, pero eso marcó un hito en mi vida. Bueno, Moisés tomó consigo los restos de José. El Señor iba al frente de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego. Luego ya vamos al capítulo 14. Sí. Dice, ordena a los israelitos que vuelvan atrás y acampen. Así el faraón creerá que ustedes vagan sin rumbo por el país y que el desierto les cierra el paso. Por mi parte, yo endureceré su corazón para que salga a perseguirlos. Me cubriré de su gloria a expensas de él y de todo su ejército. ¿Sabes por qué me río? Porque cada vez que yo leo esto, yo le digo, Señor, pero en verdad que tú eres, porque dice, ya va. Él los dejó salir, pero después se va a repetir porque yo le voy a endurecer el corazón para yo gloriarme. Pero vamos a aplicar en nuestras vidas lo que acaba de decir María Elena. Yo estoy orando porque mi esposo vuelva. Ya va, él tiene su tiempo. ¿Para qué? Porque te está formando, porque te está formando a ti, y con la oración tuya, también a aquel esposo que va a regresar santo. Y te diga amén. Es que en el camino también el faraón iba a tener a la fuerza que reconocer quién era Dios. Sí, es verdad. Es que las cosas que se hacen bien toman su tiempo. Recordemos con las plagas que primero no los dejaba salir
¿sí? Y llamaba a sus magos y a sus brujos y le hacían cosas, pero luego iban poco a poco perdiendo el poder los magos, los brujos, y poco a poco iba cediendo y al final él los llama y le pide que intercedan por él, pero como estamos a punto de cerrar, Ya estamos vamos cerrando. a llegar hasta aquí, A ver. vamos a hacernos la pregunta. ¿Pero hasta dónde llegamos? ¿Hasta ahí? Vamos a con el 14, vamos a seguir, avanzamos un capítulo. Bueno, pero y acuérdense que pregunta. quedó la novela en cuando ellos van a salir. Sí. El faraón les da permiso, pero el Señor dice que voy a endurecer. Vamos a aplicar a nuestras vidas, porque si no, no tiene sentido. La pregunta, María Elena. La pregunta, como tocamos también el tema de la vida, es, Ujú. ¿hay alguna razón por la que yo justifico la violencia en el vientre o cualquier otro pecado? Y como hemos visto también aquí esta parte, ¿cómo aplico yo Ujú. ese tema? Es decir, soy paciente ante lo que Dios permite. Confío, me abandono a Él sabiendo que detrás de todo esto siempre está Dios, que no se equivoca y hay un bien oculto. Cerramos con la Bueno, oración. yo diría que la respuesta debe ser, en muchos casos es por el miedo. Y el miedo roba la fe y la esperanza. Vamos a hacer esa oración entonces al respecto. Vamos a pedir que cierren los ojos y vamos a dejar ese Espíritu Santo que actúe sobre nosotros, que toque nuestra memoria, nuestro entendimiento y nuestra voluntad, pero que toque profundamente en esa raíz de ese miedo. A miedo de quedar solo, a miedo del que dirán, a miedo de la responsabilidad de la maternidad, al miedo de seguir los pasos de Jesús como estilo de vida, al miedo de salir de mi zona de confort, que a veces es una zona de confort maldita, y se la vamos entregando y el Espíritu Santo va entrando y nos va llenando de su fuerza, de su sabiduría, de su poder. Va entrando en cada corazón herido y va sanando esas heridas muy profundas que también producen miedo. Entra Espíritu Santo, bendice a esa joven que estaba pensando en suspender su embarazo y que ahora ha recibido nueva fuerza gracias a la palabra que hoy recibió. Bendice a ese joven que quería llevar también a su novia porque él también tiene miedo y que reciba la fuerza a través de la palabra de Dios. Sopla, Espíritu Santo, sóplanos también a nosotros para que no nos callemos nunca y hablemos siempre de la verdad, pero con amor y autenticidad. Sopla a todos los que trabajan aquí en Radio María, porque es mensajera de amor y de buena noticia. Sopla a tu iglesia, sopla a los padres, sopla a ese hombre que está pensando en el adulterio, en separarse, para que regrese a su casa. Creemos en el poder de la oración, Señor. Sopla tu aliento de vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Muchas gracias. Y a ti, María, que siempre nos acompaña. Amén y amén. Y nos vemos la próxima semana para ver qué siguió pasando en él. Ay, tenemos unos minutos Mira, más. tenemos unos minutos porque más. no ha Vamos a llegado seguir, el Señor sí. de la cabina. Vamos con el capítulo 14 del Éxodo. ¿Qué fue lo que pasó después? Ya que vimos que endureció su corazón. Exacto, ¿Qué de fue lo esa que parte pasó? pues. Sí, dice, ordena a los israelitas que vuelvan, no, esa parte sí, dale. Cuando informaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, el faraón y sus servidores cambiaron de idea con respecto al pueblo y exclamaron, ¿qué hemos hecho? Al dejar partir a Israel nos veremos privados de su servicio. Recordemos que son sus esclavos, entonces pues ya no tenemos esclavos. Entonces se lanzaron en persecución de los israelitas. Cuando el faraón ya estaba cerca, los israelitas levantaron los ojos y al ver que los egipcios avanzaban detrás de ellos, se llenaron de pánico e invocaron a gritos al Señor. Y dijeron a Moisés, empezamos ya a pelear con Dios. No Empezamos a pelear con Dios. Ahí es donde querían Mira, retroceder. nosotros estamos fuera de tiempo, pero como no ha llegado el señor que corta el programa, Sí. nosotros aprovechamos. Dios Es el nos tiempo está que nos está dando tiempo regalando. hembra. A ver, Pues, sigue con el capítulo. no habían tumbas en Egipto para que nos trajeras a morir al desierto. ¿Qué favor nos has hecho No, sacándonos ya va, de Egipto? vamos a pararnos aquí. Sí. No se pasa tan bien con nosotros que empezamos. Ahora sí ya terminó el programa Sí. porque ya llegó el jefe. Nos empieza a sacar de la esclavitud y hasta queremos regresar. Estábamos mejor en la esclavitud, ¿para qué? Pero bueno, no se olviden, ya rezamos, oramos, hicimos la pregunta. Que Dios los bendiga y hasta el próximo Nunca miércoles. estamos conformes, ¿verdad? Así Que es. el Señor nos ayude a ser conformes en su palabra.